Hola, soy Luisa María y en este video les contaré aspectos importantes del artículo Las relaciones de los hongos sagrados con el hombre a través del tiempo por Gastón Guzmán, antropólogo mexicano, pionero en el estudio de los hongos mexicanos, en especial de las especies alucinógenas. En esta presentación se realizará un recorrido histórico de los hongos alucinógenos en diferentes lugares, siendo de especial interés África. El uso de los hongos neurotrópicos en las prácticas tradicionales comenzó durante el Paleolítico con petroglifos en Siberia y con unos murales prehistóricos en el Sahara y en España. En el principio, los hongos son probablemente Amanita muscaria. Y los murales del Sahara, en las cuevas de Tassili, al sur de Argelia, presentan hombres corriendo con un hongo en una mano y a chamanes con su cuerpo cubierto por hongos. Se ha sugerido que los hongos del Sahara son Psilocybe mayerei, especie alucinógena descrita de Argelia y de Marruecos. Existe un mural prehistórico en Europa, el primero conocido relacionado con hongos. Los hongos representados allí son Psilocybe hispanica, conocido de los Pirineos, en donde crece sobre estiércol y es usado por los jóvenes con fines recreativos. Les contaré acerca de la Amanita muscaria en las tradiciones. Este hongo, ampliamente distribuido en el hemisferio boreal en bosques de pinos, tiene importancia etnomicológica debido a que el hombre lo ingiere desde tiempos primitivos en Siberia. Fue también tradicionalmente importante en los países nórdicos de Europa, inclusive se empleó en la Edad Media. Se afirma que Amanita muscaria fue usada en América después de que los siberianos cruzaron el estrecho de Bering entre Asia y Alaska en la época glacial. Otro ejemplo prehispánico de Amanita muscaria es una pequeña piedra en forma de un botón que fue encontrada en un sitio arqueológico cerca de Pátzcuaro, Michoacán. ¿Por qué la pequeña piedra tiene tallada una calavera en el lado opuesto? Puede ser como una posible señal de los efectos neurotrópicos en la cabeza. En cuanto al uso de Amanita muscaria en las culturas náhuatl y maya, hay dos interesantes piezas arqueológicas que representan cabezas indígenas en relación con este hongo y la mente. En esta última puede verse en el lado derecho de la cabeza una representación de Amanita muscaria, mientras que en el lado izquierdo la cara está distorsionada, lo que probablemente significa que el hongo provoca visiones. Hay una leyenda del rayo en Guatemala y México que relaciona los rayos y truenos con Amanita muscaria. Dichos fenómenos naturales inspiran miedo, respeto y reverencia por el poder que despliegan. Los antiguos mayas pensaban que este fenómeno estaba relacionado con una alianza mágica con el hongo. Además, se tenía la creencia que cuando caía un rayo, crecía una Amanita muscaria. Otra leyenda sobre el rayo, pero con Psilocybe, en Oaxaca, fue escuchada del curandero Aristeo Matías, en donde tienen como hongo sagrado a Psilocybe zapatecorum y al que llaman corona de Cristo. Según Aristeo, dicho hongo crece en el lugar en donde cae un rayo y en el que se deposita sangre de Cristo. Teniendo presente la época del Teonanacatl, los indígenas mesoamericanos usaron Psilocybe al descubrir las propiedades alucinógenas de varias especies de este, debido a que Amanita muscaria no es abundante y a su vez causa malestares estomacales. Ahora hablaremos de los códices. Estos son manuscritos que tienen importancia histórica o literaria. En el Códice Maglavesiano se muestra la ingestión del Teonanacatl. A su vez, en dicha figura del indígena que ingiere los hongos está un terrible personaje atrás y que probablemente representa las visiones que experimenta al dios del hongo o al diablo. Los hongos aquí representados según Guzmán probablemente son Psilocybe zapatecorum, común en la región en donde fue encontrado el códice, hongo sagrado típico de la parte alta del Popocatépetl, región próxima donde fue encontrado el códice. Hay varias evidencias del uso prehispánico de los psilocibes como hongos sagrados, no solo en México, sino en toda Mesoamérica y aún en Sudamérica. Pero referente a la representación de psilocibe, se ve esta en la cultura capacha. Guzmán señaló que Furst, Schultz y Hubman interpretaron figuras como un grupo de indígenas en una ceremonia de hongos o como danzantes respectivamente.
La interpretación de indígenas danzando es errónea porque las personas de la figura están bajo la influencia neurotrópica del hongo. El hongo es gigantesco debido al efecto del enanismo antes comentado, pero la observación más importante es la de que los sombreros y los brazos de los personajes son serpientes. Por su parte, y desde los hongos alucinógenos en Papúa, Nueva Guinea y en China, Heim y su grupo describieron el alucinógeno Psilocybe cameinorum. Hay informes de varias tribus, como los Kuma, que utilizan unos hongos llamados Nonda, relacionados con los boletáceos y rusaláceos. Tales hongos eran consumidos en ceremonias en donde se experimentaba cierta locura. Casos de intoxicaciones alucinógenas con boletus comestibles pero mal cocinados se han registrado en China. En África, el uso de hongos ha sido una incógnita. En este continente, a pesar de las muchas exploraciones realizadas por los europeos, el tema del uso tradicional de los hongos sagrados sigue siendo un misterio. Recientemente, en una revisión de las especies alucinógenas conocidas del África, se consideraron psilocibes algunos de ellos. Psilocibes mayreyi, Psilocibes cubensis. En Kenia existe una montaña en donde se supone que se comen hongos sagrados y comentaron una tradición del uso tradicional de Psilocibes cubensis. Esto abre la puerta sobre las conjeturas del origen de Psilocibes cubensis en América, de suponer que proviene del África a través del tráfico de negros que se estableció en la época de la colonia española y que motivó la introducción de este hongo, que únicamente crece en ganado vacuno. El consumo de los hongos sagrados se hacía solamente con fines religiosos para combatir un problema moral o de salud o para hablar con Dios. Las costumbres ancestrales que los mazatecos habían mantenido con tanto recelo se están perdiendo. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.